Voy a intentar contaros de la mejor manera que pueda pues la ponencia que me han encargado, que no deja de ser otra que recomendaciones sanitarias en la gestión de colonias felinas. Vamos a hablar un poquito de salud pública y de salubridad, sobre todo de salubridad, y siempre voy a intentar dar un enfoque para nada alarmista. No me parece procedente el achacar, como se hace en algunas ocasiones a los datos, los 1000 riesgos de vamos a morir todos, pero también es cierto que todos los que estamos en este ámbito tenemos que ser conscientes de que nuestra responsabilidad es hacer que la presencia de estos animales en la calle no suponga un problema para el resto de ciudadanos, y entre ellos los problemas de salud pública, sobre todo de salubridad, es uno de los más importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, sin alarmismo, sin demonizar a los animales, pero tampoco sin banalizar la situación, voy a intentar contaros un poco desde mi punto de vista cuál es la situación y en qué tenemos que tener cuidado. Sabéis que la Ley 7 habla de que cuando hablamos de la gestión de colonias felinas, estamos hablando de un procedimiento normalizado, es decir, esto no lo podemos hacer como cada uno nos dé la gana. Esa normalización la tiene que hacer la administración competente, en este caso el ayuntamiento. Es una competencia asignada por la Ley 7 a las administraciones locales y, por tanto, los ayuntamientos son quienes tienen que decidir cómo se van a gestionar las colonias en su término municipal. Y en este procedimiento, los animales, un grupo de animales comunitarios no adoptables, yo aquí añadiría adoptables por desgracia también, pero el problema de bueno, esto es otra historia. Es la dificultad para poder encontrar hogar a todos los animales adoptables que hay en la calle. Pero bueno, gatos comunitarios no adoptables, alimentados, tensados, sometidos a un programa sanitario y de control poblacional CER, controlando la llegada de nuevos individuos. En esta definición está metido un poco todo. En el desarrollo de ese procedimiento normalizado, los ayuntamientos tendrán que poner determinadas normas que mantengan las condiciones de higiene en las calles, de limpieza, fundamentalmente, y un programa sanitario que ayude a mejorar la salud de estos animales y a mejorar la salud del entorno en el que se encuentran. Creo que en este sentido podemos llegar a ese consenso, ¿no? Que esta ley va por esos derroteros. Vale, cuando hablamos de gestión de colonias felinas estamos hablando fundamentalmente de control poblacional, que tiene como objetivo fundamental la sostenibilidad y la convivencia, la prevención y control de problemas para la salud y seguridad y la protección y bienestar de los animales. El orden, en cuanto a su importancia, vamos a darles a los tres el mismo rango de importancia, pero tenemos que dárselo a los tres, no solamente a una parte de ellos. Y esto es responsabilidad de todos los que estamos trabajando en este ámbito, ¿vale? Trabajando o colaborando de manera voluntaria. ¿Por qué es importante la salubridad en las colonias? Bueno, pues la salud, mantener unas condiciones adecuadas de salubridad en la colonia es importante por varias razones. Fundamentalmente por lo que decíamos antes, por supuesto, por la protección y bienestar de los propios animales. En una colonia limpia, donde las condiciones de salubridad sean adecuadas, esos animales van a estar más sanos y por tanto van a estar mejor. Pero hay una cosa que es muy importante y es que, como decíamos antes, uno de los objetivos que perseguimos es la integración de los animales en la dinámica de la propia ciudad. En la dinámica de la convivencia con el resto de vecinos y vecinas que hay en los barrios y en los pueblos y en las ciudades. ¿Y qué os quiero decir con esto? Pues esto tiene lucecilla, sí, el bajo, ¿verdad? Sí, justo, mira. Bien, como veis, en cualquier ámbito de la vida nos vamos a encontrar con esta situación. Este raya de aquí serían los problemas y esto de aquí es el tiempo, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que todos tenemos algo que se llama un umbral de tolerancia, que puede estar aquí, y mientras los problemas se mantienen por debajo de ese umbral de tolerancia, la convivencia es posible. En el momento en que ese umbral de tolerancia se supera, la convivencia se ve comprometida. Y cuando la convivencia se ve comprometida en algo como es la presencia de colonias felinas a nuestro alrededor, ojo, que los primeros perjudicados pueden ser los gatos. Aparte de los problemas que tengamos nosotros cuando vamos a proporcionarles los cuidados que toquen, ¿vale? ¿Qué sucede cuando los problemas superan ese umbral de tolerancia? Pues como decíamos antes, que la convivencia se ve comprometida, pero además pasa otro fenómeno muy curioso, y es que cuando este problema se mantiene mucho en el tiempo, atención, el umbral de tolerancia baja. Y antes había 10 gatos que no había ningún problema con ellos, o 15, esto creo que quizá todas y todos habéis tenido esa experiencia,
Y si hay algo que genera un problema de manera sostenida en el tiempo, hay un momento en el que alguien dice, es que antes había 10 gatos, pero claro que no quiero ver ni uno. Esto creo que todos somos conscientes de que esto pasa, ¿vale? El umbral de tolerancia baja. Ojo, que también esto puede suceder manteniéndose los problemas por debajo de ese umbral de tolerancia, pero porque haya un evento que haga que la gente se agobie. Entonces, esto forma parte de los mensajes a veces alarmistas que en un momento determinado pueden surgir. Pues pongamos por caso, cuando fue el COVID hace unos años, pues que hubiera empezado a difundirse que los gatos podían transmitir el COVID. Entonces, ese evento, que no tiene nada que ver con el umbral de tolerancia habitual, puede hacer que la gente que hasta entonces toleraba la presencia de los gatos, pues de repente diga, no, que me voy a morir. Esto así no sucedió, pero tenemos que estar preparados para que un evento de estas características pueda ocurrir y estar preparados también para evitar mensajes, que los mensajes alarmistas calen. Ojo, cuando digo que no calen los mensajes alarmistas, me refiero a eso, a los mensajes alarmistas, pero mantengamos, como decía antes, la conciencia de no eliminar por completo, negar por completo la existencia de cualquier tipo de problema. No sé si este equilibrio estoy consiguiendo hacerme entender, ¿vale? Hasta aquí está más o menos claro, ¿verdad? Pues esta es una de las principales razones por las que es muy importante mantener las condiciones adecuadas de salubridad en la colonia. Y cuando hablo de salubridad, hablo de limpieza. No hablo de riesgo de transmisión de enfermedades. Hablo de limpieza. Y todos conocemos la experiencia, por lo menos nosotros en Madrid la tenemos, y la tenemos con demasiada frecuencia, por desgracia, de colonias que en ese sentido están siendo, iba a decir gestionadas, pero no están siendo gestionadas. Hay alguien que va y da de comer a los gatos y deja aquello como un vertedero. Un resto de comida que se pudre, comida húmeda, cacharros, papeles, yo qué sé, de todo, colchones, trapos, en fin, aquello parece. Ese tipo de situaciones es fundamentalmente a las que estoy refiriéndome en esta parte de lo que os estoy contando, porque sí que depende de cómo tengamos ese entorno, sí que depende de nosotras y de nosotros. ¿Vale? Y luego lo de las enfermedades también, en cierta medida, y entraremos en ello. Pero sobre todo este tema de la limpieza sí que me parece que de verdad os quiero hacer llegar este mensaje de la importancia que tiene mantener esas adecuadas condiciones. Salud, calidad y salud de los gatos comunitarios. Esta parte está fundamentalmente orientada. Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? Sobra. Ahora quiero que me preguntéis, por favor, porque es que si no, contar yo aquí solo rollos es aburridísimo. Va a ir dirigido fundamentalmente a las personas cuidadoras, porque, bueno, las compañeros y compañeras veterinarias que he visto que hay por aquí, esto se lo saben de memoria, pero voy a intentar hacer un pequeño resumen, porque, bueno, ya que estamos hablando de condiciones sanitarias, por supuesto vamos a hablar de algunas de las enfermedades. ¿Qué colores más pálidos? ¿Se ve? Sí. Vale. Como os decía antes, de entrar a hablar de esto, lo que hemos comentado, los principales problemas que hemos detectado en materia sanitaria en relación con las colonias tienen que ver con situaciones de insalubridad, más que con el riesgo de transmisión de enfermedades. Las enfermedades existen, algunas de ellas son zoonóticas, pero, insisto, no tenemos que alarmarnos ni aceptar el discurso de que los gatos transmiten, nos vamos a morir todos. No, mantengámonos limpios, si con eso ya hemos ganado mucho, y eso sí depende de nosotros. La presencia de ectoparásitos, sin embargo, sí que es un problema en muchas ocasiones. Yo os lo digo desde mi experiencia. La presencia de pulgas la existencia de pulgas asociada a la presencia de los gatos sí es un problema. Luego veremos a ver qué podemos hacer para minimizar la presencia de pulgas, porque sí que es verdad que la gente, sobre todo, y también tiene que ver con prácticas no adecuadas por nuestra parte, porque, no sé por aquí, pero en Madrid la costumbre de voy a quitar la reja de los huecos estos que hay debajo de los edificios, que son cámaras sanitarias, que tal, y para que allí los gatos se cobijen, y de repente se cobijan allí los gatos aquellos, no hay quien entre a limpiar, aquello se llena de porquería, y allí aparecen las pulgas y pasan a todo el edificio. ¿Vale? Entonces,
intentemos también hacer una serie de prácticas que eviten esas condiciones en las que la proliferación, por ejemplo, de ectoparásitos, que es algo molesto, muy molesto, pues se puede producir, porque además luego son muy difíciles de controlar. Y pese a que el riesgo de transmisión de zoonosis no es alto, tampoco es nulo, ¿vale? Insisto, no vamos a hablar más, pero tampoco vamos a negar que bueno, existe un cierto riesgo y por tanto hay que ser muy cuidadosos en cuanto a en qué lugares fijamos esas poblaciones. ¿Y cómo fijamos a las poblaciones? Con la alimentación. Los gatos, no aparecen de repente 30 gatos en el patio de un colegio. Esos gatos aparecen allí, de repente 30 gatos, porque primero hubo unos pocos, alguien los fijó allí poniéndoles sus puntos de alimentación en lugar de colocarlos un poquito más separados, y al final tenemos un problema de 30 gatos que defecan en el arenero donde juegan los chavalines. ¿Vale? Este tipo de situaciones tenemos que ser cuidadosos a la hora de evitar que se produzcan, porque sí que en algunos lugares la presencia de los gatos sí puede suponer un cierto problema. ¿Vale? ¿Esto está más o menos explicado? Vale. Una cosa, sé que normalmente las preguntas van al final, pero si no son muchas y queréis hacerlas entre medias, yo no tengo ningún problema. Vale, respecto a enfermedades clínicas, a todos nos suena la panleucopenia, la rinotraqueitis, la inmunodeficiencia, la leucemia, la peritonitis infecciosa. En realidad, de esto lo único que os quiero comentar, y en lo que se refiere a las personas que cuidáis animales, gatos en la calle o gatos comunitarios, es saber que estas enfermedades tienen una resistencia variable a los desinfectantes. Algunas son enormemente resistentes, como por ejemplo el virus de la panleucopenia. Esa es una auténtica pesadilla. Pueden ser muy fáciles de transmitir entre individuos y mediante fómites. Y ojo, esto es importante también en lo que a vosotros os toca. Cuencos, bayetas, jaulas, transportines pueden ser un vehículo de transmisión de estas enfermedades de unas colonias a otras y de unos animales a otros. Por tanto, limpieza. Limpieza y limpieza. Algunas pueden producir episodios de mortalidad anómala, confundibles con envenenamientos. Nosotros en Madrid tenemos periódicamente un brote, o sea, de vez en cuando, brotes de panleucopenia, que la gente, claro, de repente en una colonia de 20 individuos se mueren 10 de golpe en 3 días, dices, nos han envenenado. Es lo primero que piensan. Nosotros recogemos esos ejemplares, les hacemos, antes de mandarlos a la facultad para ver si hay un envenenamiento, lo primero que hacemos nosotros es hacer una prueba de panleucopenia a los cadáveres que recogemos, menos un caso, todos los demás siempre ha sido un brote de panleucopenia. La panleucopenia felina es una enfermedad, ¿qué es eso? Sí. Es una enfermedad vírica que se transmite entre los gatos y que puede permanecer latente en una población, pero que de repente, pues mira, asociado, por ejemplo, tuvimos un caso que además, claro, la persona cuidadora se enfadó mucho con nosotros, porque fue recogerle los gatos, esterilizarle los gatos y se le murieron a los 3 días. Claro, el estrés que le supuso la cirugía le pegó un bajonazo de defensa, para hablar todos así que nos enfrentamos, y la enfermedad dio la cara. Y murieron bastantes, además de una manera, todos pensaban que soy malos, no, era malo, ¿vale? Pues pueden darse circunstancias porque de repente una enfermedad que parece que está ahí como latente, pega el brote y se produce un episodio de mortalidad. ¿Vale? Sí, lo que queráis. Ninguna de estas enfermedades está hoy por hoy considerada una zoonosis. Luego, desde el punto de vista de salud pública, no son problemas. Son problemas desde el punto de vista de sanidad animal y del bienestar de los propios gatos que tenemos en la calle, ¿vale? Y no todas ellas cuentan con vacuna, o esta es muy costosa desde el punto de vista económico. Hablábamos antes de la leucemia, por ejemplo, porque existe la vacuna, pues no es una vacuna que se ponga, no es una vacuna que se utiliza habitualmente. Otra cosa que también os quiero comentar es que todos somos responsables no solo de nuestros propios gatos, sino de otros animales que viven alrededor de nuestros gatos. Y estas enfermedades, donde sí pueden tener un impacto muy grave, es en algunas poblaciones de especies que se encuentran en una situación de amenaza en cuanto a su estatus de conservación, como puede ser el lince ibérico, como puede ser el gato montés, porque sí que es transmisible a estos animales. ¿De acuerdo? Sabemos que en la zona de Doñana y tal hubo algún brote de problemas de leucemia felina en lince ocasionado por gatos comunitarios. Entonces, nos interesa reducir en la medida de lo posible la incidencia de estas enfermedades
con el bienestar de nuestros propios gatos y también si vivimos en un entorno en el que estos animales pueden entrar en contacto con fauna silvestre, también por la propia salud y supervivencia de esas especies que pueden en un momento dado contagiarse. Insisto, no son enfermedades transmisibles a las personas, pero tenemos nuestra responsabilidad también de mantener un entorno higiénico para minimizar el contagio. Luego hablaremos de eso. Enfermedades fúngicas. Estas sí se pueden transmitir a las personas con una cierta facilidad. Las tiñas. Todos hemos oído hablar de tiñas. Puede ser un problema importante en colectividades. Fijaros, más que en colonias, yo aquí diría en casas de acogida o en centros de acogida, sobre todo si tenemos muchos animales juntos. Es una de las razones por las que las aglomeraciones de animales en espacios reducidos están desaconsejadas, porque aquí puedes tener un problema que es muy difícil de resolver. Se diseminan o contagian mediante esporas. Muchos gatos las tienen en su piel y no desarrollan nunca las lesiones, pero también en determinadas situaciones en las que se produce una bajada de defensa, ¿no? También pueden aparecer, o determinadas situaciones, no sé muy bien, ¿eh? Mi gato una vez al año le salía aquí la mancha, y él estaba siempre igual, y decía, ya estamos con la tiña, y se trataba y se trataba. Bueno, pero pasa, estas cosas, vamos, todos estáis más o menos familiarizados, pero por hacer un pequeño repaso. Insistir en la importancia de que muchos gatos son portadores asintomáticos y que las lesiones pueden aparecer en una serie de circunstancias diversas. El tratamiento es muy largo, precisa de descontaminación ambiental y aislamiento de enfermos y muy difícil en colonias felinas. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las típicas lesiones que todos conocen aquí. Enfermedades parasitarias. Estas también son transmisibles a las personas. La toxoplasmosis es el gran miedo. Os recuerdo, la toxoplasmosis solo la pueden transmitir los gatos durante un periodo muy corto de su vida, que es cuando se infectan por primera vez, y solo se transmite si las heces maduran, o sea, si las heces maduran y los parásitos que están en esas heces pueden expulsar. Con lo cual, la retirada de las heces inmediatamente después de las deposiciones prevé elimina este riesgo o lo minimiza. En condiciones generales, que una mujer embarazada o una persona inmunosuprimida, bueno, una persona inmunosuprimida es más posible, pero una persona embarazada, no sé, en condiciones normales no es fácil cogerse una toxoplasmosis a partir de un gato congénito, ¿vale? Es mucho más fácil probablemente a partir de carne poco hecha o a partir de verduras mal lavadas. Pero bueno, insisto, no tenemos que horror la toxoplasmosis en los gatos, pero no vamos a negar que es un elemento esencial en la transmisión, en el ciclo de esta enfermedad. Por parte, en lo que se refiere a las infestaciones por nematodos, por lombrices, estas sí que los huevos pueden ser muy resistentes en el medio ambiente y sí que pueden suponer un problema si estas heces, por ejemplo, están en areneros infantiles. Os vuelvo a decir que se trata de un elemento muy importante, que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que hacer lo posible por evitar que los gatos que atendemos estén en las proximidades de estas zonas de juego, porque a los gatos les gusta la arena, van a ir a hacer sus cosas, y aunque luego esas heces, bueno, primero los niños jugando con las heces, pues es un poquito guarrería, pero aunque luego esas heces se retiren, el riesgo de que esa heces tenga que contaminar con huevos de nematodos, pues puede quedarse contaminada, y entonces, bueno, nuestra responsabilidad es intentar evitar que esto no pase. ¿Vale? Mejor, no, lo he dicho mal, he hecho una doble negación. Intentar evitar que pase. ¿Me estoy explicando? Sí, muy claro. Vale. Pulgas, garrapatas, ácaros y sarnas. Todos entran dentro del grupo de las parasitosis externas. Oye, los veterinarios, perdonadme si estoy yendo así como muy... Pero no, pero está muy bien. Estoy dirigiéndome a... No, está muy bien, está muy bien. Vale, gracias. Pulgas, garrapatas y ácaros. Bueno, como decíamos antes, la presencia de pulgas es una importante causa de quejas por molestia, lógicamente. A nadie nos gusta ir llenos de ronchones que nos pican. Ojo con las garrapatas. Las garrapatas son un vector enormemente peligroso. Yo les tengo especial, quiero decir manía, no manía, especial miedo, como seguro, porque sí que son capaces de transmitir enfermedades importantes. Según la especie de la garrapata, no sé, ahora mismo no es un problema muy frecuente en las colonias, pero es importante que las tengamos presentes, que pueden estar ahí.
realmente en el caso nuestro, el cuidado que tenemos que tener, probablemente tengamos mucho más riesgo de mejor una enfermedad transmitida por garrapatas si vamos al campo en primavera o verano en manga corta, pantalón corto y por allá pasearnos tan ricamente porque están entre los arbustos, la vegetación alta y es muy fácil cogerlas en el campo. Y quiero decir, no son los gatos el principal problema ocasional de generar problemas con garrapatas, mucho más problema en el campo, donde hay ganado, donde hay animales silvestres y tal, pero bueno, tampoco vamos a olvidarnos de ellas. Y la precaución fundamental para evitar tener un problema por garrapatas, esto en todas partes es, cuando salgáis al campo, y aprovecho para soltar este speech, cuando salgáis al campo, pantalón largo, manga larga, ropa clara, para que podáis ver si se os sube alguna garrapata de la ropa, calcetines por fuera de la boca del pantalón, y cuando llegáis a casa, explorarlo bien para que ver que no se ha quedado ninguno. ¿De acuerdo? Ahora mismo en España tenemos un problema con... No tiene que ver, insisto, esto no tiene nada que ver con los gatos, esto es información de salud pública. Tenemos un problema con la fiebre de Crimea-Congo, que es una enfermedad hemorrágica mortal en muchas ocasiones, ocasionada por picadura de garrapata, y entonces sí que os recomiendo a todas y a todos, si os gusta salir al campo, que tengáis cuidado. Las menciono aquí porque también es un problema que está asociado a la presencia de gatos, pero no señalando a los gatos como los principales responsables del problema, porque no lo son, porque ya digo que el riesgo está fundamentalmente en los paseos campestres cuando vamos por ahí de excursión. Pero bueno, creo que es importante también que recordemos que existen. Y las sarnas, que están producidas por diferentes especies de ácaros, que son muy contagiosas, también transmisibles por contacto entre individuos, incluido el urea en algunos casos. Digamos que estos serían un repaso muy rápido por el principal escenario de enfermedades más comunes. Aquí no voy a hablar de si los gatos pueden transmitir la rabia, que en España no hay rabia hoy, ya veremos. Que pueden transmitir, no. Esto vamos a acordar con ello. La mayor parte de las enfermedades víricas, como veíamos, son enfermedades que se transmiten entre ellos o a otros animales, y las que no lo son, vamos a intentar ver cómo podemos, las que son zoonóticas, vamos a intentar ver cómo podemos hacer para minimizar el riesgo y taparlas, porque es de lo que se trata. Respecto a las parasitosis externas, se me había olvidado comentaros esto, el problema que tienen es que no siempre es fácil su detección, es difícil de aplicar tratamientos antiparasitarios de manera eficaz y continuada a estos animales por evidentes razones de manejo. Se mueven por muchos sitios, con lo cual, como el ciclo biológico de estos parásitos está en el suelo, en el animal, en no sé qué, no sé cuántos, el control no es fácil tampoco, y bueno, pues los ácaros de la sarna pueden contaminar amplias áreas y en seres del espacio en el que se encuentran. Y aquí vamos al asunto de los refugios. Los refugios, no, me estoy adelantando, esperad. Prevención, ahora hablamos de los refugios. ¿Cómo podemos prevenir pulgas, garrapatas, ácaros y sarnas y en general todo lo que hemos hablado hasta ahora? Pero sobre todo estamos hablando de esto, en general. Mantener condiciones óptimas de higiene en el lugar que habita la colonia, desinfectando con lejía de forma frecuente. Luego os contaré cómo es la desinfección con lejía, porque esto también tiene su pequeña ciencia, no mucha, pero tiene alguna. Vuelvo a decir, tengamos las cosas límites. Reducir lo imprescindible en seres en contacto con los gatos, evitando el uso de mantas, alfombras, maderas. Hay materiales en las que tanto los patógenos como los parásitos, como todo este tipo de fauna y flora, se refugian con más facilidad y son mucho más difíciles de eliminar. Intentemos evitarlos. Cuando ponemos refugio, evitemos utilizar mantas, trapos, no sé qué, no sé cuántos. Y si los usamos, como por ejemplo, me estoy adelantando otra vez, pero si los usamos como por ejemplo para llevar nuestros gatos a esterilizar, que tenemos nuestra jaula y los tapamos con un trapo, después de ese uso, una lavadita en lavadora a 90 grados, estupendo. O incluso solo en la secadora, porque el calor seco de la secadora es muy eficaz. Por ejemplo, a ver, aquí no va a haber chinches, pero para las chinches es lo más eficaz del mundo, la secadora, ¿vale? Entonces, bueno, higiene y limpieza, y evitar en lo posible en seres difíciles de desinfectar y en los que es muy fácil que se cobijen determinados patógenos o determinados bichos en general. Evitar la presencia de restos de alimento. Entra dentro de la limpieza. No dejar alimento por allí. Ya sé que nosotros, por lo menos en Madrid, nos dicen que es que, claro, como tienen que tanto, porque no pueden ir todos los días y que tienen que dejar. Es que el riesgo que trae esto es que
se atraigan otros animales portadores de pulgas y garrapatas, por ejemplo, roedores, y nos contaminen la colonia con pulgas. ¿Vale? A lo mejor las pulgas tienen su origen en que vienen ratas del alcantarillado, cuando los gatos han comido, el resto que queda, vienen ellos y se lo comen y allí traen ellas las pulgas. ¿Vale? Entonces, son pequeñas pautas, sobre todo, insisto, pautas higiénicas. Evitar refugio de los gatos en zonas de difícil acceso que no permitan su limpieza. Antes he puesto el ejemplo de los bajos de las casas. Ya sé que es una cosa que nos llama mucho, venga, vamos a hacer un agujero y que se metan por aquí y ellos se cobijan. Pero si no podemos limpiar, es muy fácil que se nos produzca allí un nido de suciedad, un nido de insalubridad, donde todo esto puede proliferar con facilidad. Y si se puede, lo suyo sería aplicar tratamientos antiparasitarios a los gatos, claro, si se puede. ¿Qué pasa? Que los que son endémicos son caros, mucho. Yo entiendo que no estamos todos con una gran boyantía económica como porque tenemos otras prioridades, aquí se decía antes, esterilizar. Es quizá nuestra principal prioridad. Bueno, pero bueno, si se puede, estaría muy bien. Cuando un gato pueda estar parasitado y sea trasladado, es imprescindible aplicar tratamiento con productos específicos tanto al animal como al espacio en el que ha estado. Si tenemos un gato que traemos y de repente tiene pulgas, parasitemos en ese momento y le parasitemos todo aquellos sitios por donde el gato haya pasado. Es imprescindible evitar altas concentraciones de individuos, en lo que os comentaba antes. Esto tiene mucho que ver con los centros de acogida y con las casas de acogida y con los sitios a donde llevamos los gatos. Si están muy juntos, pues el riesgo de contagio es mayor. No es recomendable, las garrapatas, no es recomendable la extracción manual, ya lo sabéis, supongo, ¿vale? Debido a que su eliminación incompleta puede dar lugar a la aparición de problemas. No estoy infecciones, pero problemas, aparte que si la garrapata todavía es portadora de algún patógeno y no ha empezado a trasladarlo a la sangre del hospedador, en este caso del gato o incluso de nosotros, arrancarla más puede estimular que esa descarga de patógenos se produzca en ese momento, con lo cual estamos haciendo mal. Si nos pica a nosotros, dirigido, como veis, es un poco esa de las garrapatas. Si nos pica a nosotros, sea donde sea, en el contexto que sea, dirigiros a un centro de atención primaria para que la retire personal sanitario, que son los que saben hacerlo, y sabéis que si aparece algún síntoma de enfermedad en los siguientes días, ir al médico rápidamente para informando, oye, que me picó una garrapata. ¿De acuerdo? Insisto, esto de las garrapatas lo trato ya con los gatos tienen una relación más tangencial. Dime. Sí, y por ejemplo, el caso de que lo veamos en un animal, en un perro, en un gato, en la garrapata, ¿cómo se lo podemos quitar? Pues mira, en realidad, mira, nos lo va a contar Leche. No, nos lo va a contar Leche porque ella como veterinaria clínica seguro que lo ha hecho muchas veces. Explícale cómo se echa una garrapata. A ver si por confiar en una boñata, ahora me hay unos productos raros, que son una pastita, se lo das y rápidamente actúa y la garrapata se cae inglesa, pero en el puesto de media hora. Si tu economía no es tan bollante, tienes otras soluciones. Traes, que los aplicas, después de la muerte del animal. A veces la garrapata deja el aparato de fijación abierto y aunque estando muerta se queda prendida, pero se nota porque la textura de la garrapata cambia. Está turgente, gordita, que si le pones un poco mueve las patitas, que está arriba, se la ve un poco arrugada, chafada y te arruga las patitas. En ese único caso el que se podría estar ante la duda, El problema de muchos, por ejemplo, en mi caso no tenemos veterinario, está a 80, 90 kilómetros. Claro, pero sí, yo entiendo que no todos los días va a ser así, pero clínico, pero te va a hacer una pauta de tratamiento que te sirva para el mantenimiento constante. ¿Pudieras tener algún spray de eso que me comentas para un caso así? Que dar los nombres de esta medicación. Pero si es que tenéis que tener a vuestro veterinario clínico de referencia, que vayáis frecuentemente o no vayáis frecuentemente, es el que os tiene que hacer un programa, porque además los parásitos, María José estará conmigo, cualquiera de los veterinarios, varían según la zona. O sea, lo que hay aquí no lo hay en Madrid, ni lo hay en Cáceres, ni lo hay. Son distintos, tenemos que adaptar un poco. Justo la desparasitación es un protocolo que hay que adaptar a la zona. Bueno, pues para la zona esta... Porque, por ejemplo, en Madrid filaria no tenéis. No. Y nosotros aquí estamos hasta aquí de filaria. Fíjate que nos separamos un poquito a distancia. Nosotros aquí tenemos muchísima Y filaria. te digo más, nosotros sabéis que hace unos años hubo un brote de leishmaniosis muy gordo en Leganés, Sí. y nosotros que tenemos nuestro centro al otro lado de una autopista que es la M40, pero o sea, Leganés está aquí, la M40 y nosotros sin embargo la concentración de flebotomos es
muy baja. ¿Por qué? Porque la M40, una autopista, actúa de barrera. Y los flebotones, que son unas moscas bastante tontas, que no son mosquitos, son moscas, pues como no son capaces de cruzar, no son capaces de cruzar, vaya que no viene fenomenal, pero bueno. Para la zona esta, porque la mayoría estamos en esta zona. Mira, yo os voy a decir una cosa, porque cada uno probablemente quiera estar, como supongo que todas las personas que gestionáis colonias, lleváis los gatos a esterilizar a algún centro, a algún veterinario, sea municipal, sea privado, o sea, sea un veterinario clínico, sea como lo tenga organizado vuestro ayuntamiento en cada caso, es el, como decía Merche, es el que mejor os va a decir, mira, dale esto, o utiliza esto en tus colonias. ¿Vale? Es que luego además hay resistencias. O sea, lo que hoy funciona, mañana deja de funcionar. Entonces nadie mejor que el veterinario clínico de la zona sabe lo que en su zona funciona o deja de funcionar y lo que hay en su zona. Por eso os digo que no es cuestión aquí de dar, se da una lista muy fácil. Podemos coger la de Benco y la lista de todos los productos que hay. Pero lo mejor es que el veterinario clínico os asesore de qué es lo mejor en vuestra zona y canalice también las posibilidades económicas. Como os he dicho, porque hay productos muy buenos que son muy caros, que a lo mejor alguien se lo puede permitir, pero hay gente que no se lo puede permitir. Vale. Yo creo, a ver, me gusta saber que estéis preocupados por las alpacas y la fiesta. Es que era uno de los objetivos que yo tenía, pero no se paranoiéis. Muy importante, limpieza, por favor, que eso es barato, la energía está tirada de precio. La de Mercadona más. De verdad, es que a veces la cosa es... Y evitar lo que os decía antes, materiales que no se puedan limpiar bien. Intentar evitar materiales que no se... Dime. A ver, lo de las bandas, por lo menos en mi caso... ¿Lo de las mantas. Yo recurro mucho a ellas. Pues entonces decimos, o mantas o algo, o cojines para que estén calentitos, eso es un disparate. no es un disparate si todas las semanas los coges, te los llevas a tu casa, los metes en la lavadora de 20 grados y los vuelves a poner. Pero como eso no se hace con mucha frecuencia, se termina convirtiendo en... Es decir, todos los materiales, todos usamos en los lavabos que tenemos en casa, o sea, la colchonetita y no sé qué todo, pero en casa todo lo desenfundamos, lo metemos en la lavadora de vez en cuando, mantenemos todo. En la calle, esto, si somos capaces de decir, pues yo tengo mi rutina y todas las semanas le cambio la cama, como cambio la de casa. Pues hoy ha tocado hacer, cambiar las sábanas en mi casa y le cambio las sábanas al gato. Voy, recojo todo, lo llevo a la lavadora, lo meto a 90 grados, lo vuelvo a poner. Oye, ni tan mal. Pero como eso no lo hacemos, porque eso es muy difícil, mejor evitar. El gato no le pasa nada por no dormir en una mantita. Es decir, hay otro tipo de materiales, que son fácilmente limpiables, que no van a favorecer de la misma manera la proliferación de patógenos de distintos. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje. Si podéis limpiar y desinfectar con frecuencia los sitios, bien, no digo nada, ¿eh? Colchonetas como las que usamos para lo del yoga, por ejemplo, que esas echas un manguerazo y así. Sí, esto, bueno, es material fácilmente limpiable, donde que no tenga poros, donde se acumule materia orgánica, porque ahora veremos por qué la materia orgánica es enemiga de la desinfección, ¿vale? O de la que vamos a hacer nosotros, si no queremos gastar productos caros, porque además no sé si podemos utilizarlos como personas normales y corrientes. Materiales fácilmente limpiables y desinfectables. Esto es la cuestión. No, te decía por si eso era transmisible o no transmisible. Depende, porque hay colchonetas que son muy lisas y otras que tienen como poritos. Sí. Entonces, los que tienen poritos y ahí se puede meter la roña. ¿Me explico? Esto yo creo que, a ver, cada uno. Yo no, como decíamos antes, es que no hay recetas mágicas. Es importante que empecéis con el concepto simplemente, ¿vale? Es que la lejía luego hay que aclararla. Si ahora lo va a contar, ¿no? Yo voy a contar solo de lejía, porque los dos productos... Sí, aparte que la lejía tiene un amplio espectro. Claro, es la que cubre más, es la más grande y la que cubre más. Yo voy a contaros cómo se usa la lejía, que es el producto... O sea, de verdad, nosotros en nuestro centro, que tenemos perras, tengo que reconocer que nosotros tenemos poderío,
Perdonadme que suene mal, pero en fin, la lejía es lo mejor para muchísimas cosas. Solamente utilizamos un producto que se llama Virco, que es para desinfectar precisamente en aquellos contextos en los que no se puede utilizar lejía porque no podemos eliminar nuestro principal enemigo de la lejía, que es la materia orgánica. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de la desinfección a nivel, insisto, que podemos aplicar en nuestro día a día, que yo creo que es lo interesante. Tenemos que distinguir entre estos términos. ¿Qué es limpieza? Eliminación física de desechos y materia orgánica. Esto todos lo sabemos. Pero bueno, insisto, las definiciones son importantes. ¿Qué es desinfectar? Cuando desinfectamos reducimos la cantidad de patógenos en una superficie. No la eliminamos, quedan, pero cuando desinfectamos lo reducimos muchísimo. Y, bueno, muchísimo o menos en función de la eficacia del desinfectante que utilicemos y de cómo lo usemos. Pero en realidad lo que estamos buscando es reducir el riesgo. Reducimos el riesgo de infección para los animales y los humanos, y generalmente utilizamos un producto químico. Yo aquí vuelvo a decir, voy a hablar de la lejía, que es nuestra vida. Antes me habéis oído hablar de la palabra fómite. Y fómite es cualquier objeto que puede servir como método para transmitir un patógeno de un individuo a otro, como las manos, la ropa, los cuencos de comida, los juguetes. Sí. No, las jaulas. Las jaulas. Sí. Todo lo que es un objeto que está en contacto con un animal y se quedan aquí los patógenos pegados, y voy y lo pongo en contacto con otro animal, y estos patógenos pasan en ese otro animal, esto es un fómite. ¿Vale? Higienización, uso de prácticas que involucran limpieza y desinfección para promover la salud y prevenir enfermedades. Es decir, cuando hablamos de higienización hablamos de las dos cosas primeras juntas, combinadas. Y cuando hablamos de esterilización, lo que hacemos, a diferencia de la desinfección, es eliminar todo. Eliminar todos los patógenos. ¿Y cómo esterilizamos? Normalmente, pues por ejemplo, esto se hace con los instrumentos quirúrgicos cuando se meten en un autóclave. También hay productos químicos que son esterilizantes, también la radiación es esterilizante, en fin, hay muchos elementos, muchas formas físicas y químicas de esterilizar. Pero a nosotros esterilizar no es que no nos interese, es que no nos interesa. No nos interesa. Pero os cuento estas cosas porque es importante que tengáis la diferencia de estos conceptos. Quedan sobre todo con limpieza, desinfección, fómite y higienización. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Vale. Limpieza. Paso previo a cualquier desinfección. Esto de llegar allí, esto está hecho una guardera, pero hecho aquí lejía y esto ya queda claro. La limpieza elimina la materia orgánica de otro tipo que puede haber en un espacio o elemento a tratar y lo prepara para la desinfección. Es decir, no podemos hacer higienización si no hacemos limpieza antes de la desinfección. No desinfectamos y después limpiamos. Retirar los restos sólidos que sean orgánicos, excrementos, pelos, alimentos, etc. Y los inorgánicos, arena, recipiente y tal, y recogida en bolsas de basura que se depositarán en el contenedor de residuos sólidos urbanos. Esto es primera pauta para mantener limpio nuestro entorno, en nuestra colonia. Eliminar restos sólidos sueltos, orgánicos o inorgánicos. ¿Vale? Y esto, la basura, prácticamente no pasa nada. La segunda fase, que se utilizará en recipientes, en seres, porque no vamos a desinfectar la arena donde están los gatos, ni la vegetación, ni los arbustos, pero sí que recipientes en seres, casetas, y las superficies que lo permitan. Tras la fase 1, ya pasamos a eliminar la materia orgánica total restante mediante humedecido, calor reblandecer, aplicación de productos jabonosos, restregado, limpieza y aclarado. Es decir, como hacemos en nuestra cocina, a la basura los restos que han quedado los platos, y luego ya fregamos el plato con jabón, con nuestro destropajo y con nuestra cosa. Y lo aclaramos y ya queda limpio. ¿Vale? Se entiende fácil. Desinfección. Pasamos a ello una vez que eliminamos la materia orgánica. Si no, no va a nada. La lejía diluida es el producto más barato y eficaz que podemos usar. Eso sí, no es eficaz en presencia de materia orgánica. La lejía es inactiva en presencia de materia orgánica. ¿Vale? Y los elementos porosos, de los que no es posible retirar toda la materia orgánica, son difíciles de desinfectar, por lo que se intentará evitar su uso. ¿Por qué? Sí que es verdad que hay productos químicos que desinfectan madera, porcho, y antes os mencionaba uno, se llama Virco, tiene un nombre, el principio activo es un nombre muy raro, trióxido, peróxido, de no sé qué, no sé cuántito. Este sí que actúa en presencia de materia orgánica. Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos para desinfectar los espacios
en los que, por ejemplo, cuando hemos tenido algún caso de maleucopenia en nuestro centro, en las jaulas de alojamiento inicial de los animales, que son individuales, pueden quedar en las rendijas, metidos, le digo que somos un poquito tarados en este sentido, muy poco, tenemos un toque ahí de la limpieza. 5 minutos, madre mía, voy. Vale, entonces nosotros utilizamos el ricón o incluso para desinfectar rascadores o para desinfectar elementos que tienen dificultad, pero insisto, vosotros tenéis energía de vuestra disposición en cualquier sitio. Aparte que el ricón es carísimo. Eso, pues Carísimo. un gazo, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla, pero es carísimo. Yo soy un afán, pero es carísimo, sí. A ver, las diluciones, muy importante. La dilución, antes por aquí se decía, ¿cómo se utiliza la lejía? La lejía hay que utilizar a la dilución adecuada. Y vamos a utilizar estas diluciones, si queréis sacarle una foto, porque depende de la concentración de la lejía que compramos, la cantidad de agua que tenemos la cantidad de mililitros de lejía que tenemos que echar según los litros de dilución que queramos, teniendo en cuenta que la lejía, pasado un tiempo, se inactiva. Esto no podemos hacerlo ahí y utilizarlo dentro de una semana. ¿De acuerdo? Haced una foto, que tengo que ir muy deprisa, no me da tiempo a aplicar. Ay, perdón, ¿habéis hecho la foto? Sí. Esperad. ¿Ya? Sí. Vale. La desinfección. Los tejidos pueden higienizarse mediante su lavado a alta temperatura, lo hemos comentado aquí antes. Para determinados casos, como la infección por ectoparásitos, puede ser útil el uso de secadoras de ciclos largos. Cuando mi hijo más pequeño estuvo estudiando un año en la India, aparte de cogerse un dengue, vino con chinches, de completo. Y según llegó al aeropuerto y me dijo, tenía chinches en la habitación, cogí la maleta y me la llevé a uno de estos sitios de lavado que hay y tal, allí vacié toda la maleta en la secadora, niquelado. En caso de que la colonia se ponga algún brote de enfermedad infecciosa, puede realizarse desinfección sinérgica eliminando todo aquello que no pueda ser desinfectado en profundidad. Si tenéis un brote de maleucopenia en vuestra colonia, tiradlo todo. Tiradlo todo. Todo. No dejéis nada. Se lo ponéis nuevo. Y si lo que no podáis tirar y se pueda desinfectar, lejía a cholón. Los tratamientos ambientales de desinfección y desinfección deben ser aplicados solo por especialistas debidamente acreditados. No os intoxiquéis. No empecéis a conseguir por ahí productos químicos que me ha dicho no sé quién y los apliquéis como buenamente podáis. Primero, porque no está prohibido, y segundo, corréis riesgo de intoxicaros. Eso solamente está en manos de especialistas debidamente acreditados. Para evitar eso, por lo que insisto en la alergia, porque la alergia podemos hacerlo que utilizarla todos sin ningún problema y demás, que es súper eficaz si se usa bien, en las concentraciones adecuadas y durante el tiempo adecuado. 10 minutitos de actuación y luego sí o sí, por ahí lo hablamos, aclarar, para que no queden restos, porque sí que puede ser irritante. Responsabilidades de las personas cuidadoras de colonias felinas. Esto es lo chungo para lo que nos hipoteremos. De verdad. ¿Qué es lo que... Vale, gracias. Los animales integrantes de una colonia han de ser sometidos a tratamientos que las autoridades sanitarias determinen en cada momento. No os olvidéis. No os olvidéis. Es responsabilidad de los cuidadores garantizar que esto pueda hacerse. Y estos tratamientos se realizarán siempre bajo la correspondiente supervisión veterinaria. Punto. Punto 2. No favorezcamos ni fomentemos el asentamiento de gatos en espacios o ubicaciones en las que su presencia puede dar origen a riesgos para la salud pública, la salubridad, la seguridad o daños a la biodiversidad o el medio ambiente. Esto lo he metido porque lo tenemos así de largo en nuestro código de buenas prácticas del ayuntamiento, que está publicado en internet, podéis buscarlo. Pero es lo que os decía antes, como está reducido al ámbito sanitario, no fomentemos la presencia de gatos en sitios donde, ya digo, que en fin, haya que mantener en unas condiciones con una mínima condiciones de higiene, de salubridad y riesgos para la salud de algunas poblaciones más vulnerables, ¿vale? Recordaros que cualquier tratamiento que se administre tiene que estar recetado, cualquier tratamiento. La gran mayoría de los tratamientos tiene que estar recetado por un veterinario y que la administración indiscriminada de antibióticos pone en riesgo la salud de todos. Por favor, esto de tengo un gato con una legaña y le voy a enchufar el antibiótico porque tengo un bote de antibiótico que me consiguió no sé quién. No, de verdad. Esta es la próxima pandemia que llega, la pandemia de las resistencias a los antibióticos. Y es responsabilidad de todas y de todos evitarlo. ¿Vale? Si tenéis un veterinario que os prescribe tratamiento antibiótico, utilizad el tratamiento antibiótico que él os prescribe para el animal para el que os lo prescriba durante el tiempo que lo prescriba. Pero eso de andar con el bote de convenia, como el que usa paracetamol, por favor, ¿vale? Utilizar alimento seco.
lo decíamos antes, intentemos evitar alimentos que se estropeen, que atraigan otros animales o que tal. El alimento seco en este sentido es el más seguro, aunque también atrae animales si no se consume todo. Luego, intentar retirar estos alimentos una vez que los gatos hayan comido. De hecho, así vienen las directrices que ha publicado el Ministerio, si no me equivoco. Pero si tenemos comederos y bebederos permanentes, limpiémoslos periódicamente, que no estén allí con una costra muy gorda. De vez en cuando, pues una vez cada 15 días, se vacían, los llevamos, los limpiamos con nuestra jabón, luego le damos nuestra lejía, los aclaramos, los volvemos a colocar, los volvemos a poner su colidita y se atacamos. Y la renovación del agua es muy importante que se renueve periódicamente, no ya solo para que los gatos beban, sino porque evitemos que se transforme en un punto de proliferación de mosquitos. El agua parada puede tener ese problema. Es verdad que tienen que pasar varios días, bastantes días, y normalmente pues todos cambiamos el agua a los gatos con mucha más frecuencia, pero bueno, también dejarlo ahí. Y también limpiar y desinfectar con cierta periodicidad los bebederos, que sabéis que se forma esa especie de babilla y tal, se llama biofilm, entonces eso también conviene limpiarlo y desinfectarlo, utilizar su lejía ahí y aclararlo y a correr. Alejar los puntos de suministro de zonas donde la presencia de gatos puede afectar a personas vulnerables, es lo que decíamos antes. Alejar los puntos de alimentación, esto no quiere decir que desplacemos, que reubiquemos la colonia necesariamente y tal, simplemente alejar los puntos. Y además, si se van alejando poco a poco, no meter el comedero dentro del colegio, que eso lo he visto, ¿vale? Porque es que en el colegio están más tranquilos. No, ¿vale? No traslade de colonia objetos en seres o comederos, porque podemos llevarnos los patógenos, actúan como fomites, hemos dicho antes. Y si gestiona una casa de acogida, mantenga las adecuadas condiciones de limpieza, evite la acumulación de animales, en fin, todo cosas como muy tal. Realice una limpieza frecuente de la zona, con especial incidencia en las cajas, areneros, si cuentas con ellos, y en las zonas de deyecciones utilizadas por los animales. Quitemos las heces. Esto nos lo van a agradecer los vecinos. Y si sabemos que los gatos defecan en determinadas zonas y tal, pues vamos con una bolsita y con una palita de recoger cacas, las recogemos, las tiramos en nuestra bolsa, dejamos aquello limpio y niquelado, y vamos a disminuir mucho el riesgo de problemas con los vecinos y los gatos nos lo van a agradecer. Acondicionar el lugar de ubicación retirando la basura que pueda acumularse como consecuencia directa de la presencia de los gatos y de su propia gestión. No dejemos allí el papel de aluminio, las bandejitas de Polespan, las latitas ya vacías, en fin, lo que sea curioso, como decía mi abuela, si más y curiosa, pues eso. Y utilice elementos que se integren en el entorno intentando que pasen desapercibidos y no ofrezcan sensación de acumulación de basura. Esto no tiene no tiene mucho que ver con el asunto sanitario propiamente dicho, es más bien una cuestión de imagen, pero yo creo que también es importante que esto lo hagamos así, insisto, porque la opinión de los vecinos importa. Y esto ya iba a ser, era una cuestión. Ya, sí, nada, ya termino, porque aquí os iba a contar cómo hacemos nosotros. Pues, resumiendo, vacunación de los gatos que vienen a esterilizar, desparasitación y poco más. Y bueno, oye, lamento haberme alargado tanto. Muchas gracias y no sé si hay alguna posibilidad de preguntas.